Ahora vamos a conocer un poquito más del pensamiento de Confucio. El fundamento de Confucio podemos hablar del eterno retorno, ¿no? Va a llegar a nuestros días, pero surge ciertamente en un momento de gran inestabilidad. La dinastía Zhou, los estados combatientes que estaban, digamos, en una situación de guerra entre unos y otros, y encima sistemas sociales desbancados en un momento en el que los príncipes necesitan consejeros. ¿Cómo hacemos para ganar al estado de al lado, ¿no? Están guerreando entre ellos. Ciertamente el siglo VI y V, Confucio nace en el 551 a.C., es un momento de gran esplendor cultural, porque en distintas partes del mundo, simultáneamente, culturas alcanzan la madurez. Puede ser, por ejemplo, la Torá hebrea, el zoroastrismo, podemos hablar de los presocráticos, del jainismo, del impulso de Buda para elaborar un sistema para eliminar sufrimiento, y, por supuesto, en China podemos hablar de Confucio como el máximo exponente de la escuela de letrados. Y al mismo tiempo, no solamente Confucio, aparece Lao Tse. ¿Por qué? Porque ciertamente había una necesidad de pensamiento, había una necesidad de buscar una solución a una China en crisis e inestable. Confucio va a volver al pasado y también podemos decir que el origen de muchas cuestiones que han llegado a nuestros días están en esta época. Podemos hablar de 1045 a.C., una dinastía longeva que va a servir de modelo a Confucio en tres sentidos, o en tres personalidades, ¿no? Los que se llamarían los conocidos santos fundadores de la madre patria. Wen Guan, el civilizador de Li Qing, Wu Guan como un rey guerrero y Zhou Gong como el duque de Zhou. Además de esto podemos hablar del libro del emperador, el libro amarillo del emperador, que tiene que ver todo con las cuestiones de medicina que llegan hasta la actualidad y que ciertamente sufren una revisión, una estructuración a través de Confucio y Lao Tse, el otro pensador coetáneo que contribuiría, pues sabemos, con todo el pensamiento de la vacuidad, del yin y el yang, y todo, digamos, que en realidad China no sigue más que una línea continua desde el principio. Bien, Confucio queda huérfano muy pronto, nace en el estado de Lu, y además sería principalmente a partir de los 15 años cuando ya asume el estudio como de vital importancia. Ocuparía cargos menores, aunque hay una cierta discrepancia en torno a esto, pero lo que sí que está claro es que él se quería ver como un consejero de príncipes. Entonces fue buscando a través de un traslado a los otros reinos esta función, pero no lo conseguiría. Volvería al estado donde nació y se quedaría como un maestro, como un pedagogo. De hecho, en el libro de Historia de la Educación de Galino, María Ángeles Galino, podéis encontrar la historia de su pensamiento pedagógico en profundidad. Bien, Confucio va a ser un ético más que un político. Y yo creo que por eso los reyes, los príncipes de ese momento que estaban guerreando tanto no le dieron tanto valor, aunque luego instrumentalizarían el pensamiento de Confucio. Él no escribe nada, no triunfa, pero tiene 72 discípulos que sí, de los 3000 que sí que ocuparían cargos, y además ellos serían los encargados de recoger su pensamiento. Como en el caso de Jesucristo, que fueron los apóstoles, bueno, pues principalmente la obra principal son las Analectas, sería recogida por ellos. También el pensamiento de Confucio considera al hombre como un hombre perfeccionable en sociedad, como también lo diría Aristóteles, y que se perfecciona a través del estudio. Le da muchísima importancia al estudio. Tiene esta frase de estudiar y, llegado el momento oportuno, poner en práctica lo estudiado. Ciertamente quiere acabar con la clase social por el nacimiento, ¿no? Él cree en la promoción social a través del estudio. De hecho, no, pues deberían llegar los mejores, aunque en esa época pues ciertamente era la aristocracia la que podía estudiar. Lo mismo que pasaría en la Revolución Francesa, que todo para el pueblo, la promoción, etcétera, pero en ese momento pues sería solamente la burguesía la que podría acceder a la educación. Pues aquí pasa lo mismo, que la medicina china, todo el tai chi, el qigong, todas las cuestiones, digamos, quedan en realidad en una élite. El pensamiento de Confucio se recrea en los clásicos, en la historia, el clásico de la poesía, el clásico de los ritos, porque ciertamente él quiere renovar la sociedad, pero extrayendo lo mejor de todo este pensamiento clásico chino. Lo que sí que hizo un esfuerzo por recopilar esas obras y editarlas, consagrando, pues eso, dedicándole un estudio serio a los clásicos. Y de hecho, toda la educación imperial, para el acceso a los exámenes a la administración, se va a basar en los clásicos.
Eso también va a pasar en Occidente, que la clase administrativa en los estados liberales va a tener un estudio de los clásicos. A veces la gente dice, no, es que la ciencia es a partir de la revolución industrial. Bueno, la ciencia podríamos entender muchas cosas. Ciertamente las humanidades han tenido muchísimo peso en la construcción de los estados, aunque cada vez están más denostadas. Aquí mi reivindicación de las humanidades. Bien, entonces los conceptos que establece Confucio tendrían que ver con la misión del hombre en esta vida, sería alcanzar el Wunsi, la nobleza. Toda la educación se destinaría a eso. Algunas características de una persona noble sería una persona que ama el bien común por encima de su bien personal, de ahí la importancia de un gobernador, sabiendo que va a luchar por el bien común, que cultive ideas propias y que tenga un comportamiento ejemplar. Y en el tema de los ejércitos, las gestas militares, tampoco entra como tampoco entra en la religión. De hecho, bueno, María Teresa Román, nuestra compañera de la UNED, que desde aquí un tributo a todo su trabajo y a todo su esfuerzo, y que yo he recogido su pequeño legado de alguna manera desde la educación, pues su asignatura Sabidurías Orientales y todo su trabajo de investigación en esta orientación nos va a explicar perfectamente que es una sabiduría filosófica, política y moral y no tanto una religión. ¿Cuándo se convertiría en el taoísmo, el confucianismo, en toda esta cuestión de templos, etcétera? Pues digamos con la aparición del budismo, el siglo II antes de Cristo, y todo, digamos, en China, ¿no? Que desde India se exportaría a China, y toda esa lucha por encontrar su lugar. Otros conceptos muy claros de Confucio son el Dao, un camino de perfeccionamiento a lo largo de la vida, para alcanzar el bienestar, para alcanzar la felicidad. De ahí podemos hablar de una educación permanente, un estudio en todo momento de la vida, prácticas de virtudes, alcanzar, bueno, hemos dicho el Wunsi, y otros principios serían importantes son el Xiao, amor filial, a veces entendido como piedad filial. Esto típico del catolicismo de honrarás a tus padres y tus madres, bueno, pues esto él lo establece, pero con el culto a antepasados, cuidado de hijos a padres, del hermano menor al mayor y de la esposa al marido. Es una educación pues ciertamente jerárquica. Hablamos del Ren, de una humanidad como virtud más importante, un comportamiento ideal a adquirir, la benevolencia, la humanidad, la bondad. Y Li pues, se referiría más a la conducta ritual adecuada a unas reglas de protocolo. Bueno, pues muchas gracias. Dejo aquí a Lao Tse un poco en segundo plano porque sería una educación más experimental, pero bueno, eso mejor lo experimentáis en el Tai Chi. Y me gustaría que invitaros a toda la medicina china, la macrobiótica, pero se nos extendería mucho. Como Confucio tiene más importancia en, digamos, lo que es el legado imperial, me he centrado más aquí. Bueno, pues muchas gracias y seguimos adelante.